Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su programa SOS Adolescente en Casa. Hoy un tema extraordinario. ¿Usted sabe si sus hijas o sus hijos cuando pequeños sufrieron de algún abuso? Para hablar de este tema, hoy hemos invitado a nuestra experta, la psicóloga Débora Salgado. Bienvenida, Débora, gusto en saludarle. Hola, ¿cómo estás? Muy agradecida por estar en este programa. No, gracias a ti. Débora, ¿hay manera de detectar los abusos? ¿Hay manera de saber si una niña o un niño fueron violentados, fueron abusados? Sí, hay manera de darnos cuenta que un niño en exposición de la infancia ha sido abusado. Primero, hay ciertas consecuencias emocionales cuando el niño fue expuesto a una situación de agresión. Por ejemplo, el hecho que no pueda dormir bien, que tenga falta de control de esfínteres, es decir, que haga del baño constantemente por las noches, que tenga trastorno del sueño, que en algún momento el niño se sienta aislado o lo veamos con conductas autolesivas, como que se corte o que se ponga en riesgo a lo mejor que tome cuchillos. Sí, estoy hablando de una conducta literalmente donde el niño o el adolescente va cambiando su actitud no solamente de manera espontánea, sino compulsiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la compulsión empieza también por la parte de la sexualidad, donde el niño se muestra tocando pues, sus partes genitales y donde es expuesto también con otras personas en su entorno, donde él se siente pues, vulnerable por esta situación de ser receptor con otras personas al platicar, al ser realmente relacionado con sus actitudes o comunicación con otros adultos o adolescentes, o sea, niños. ¿Hay diversos tipos de abusos o solamente se puede considerar la violencia sexual, el abuso sexual o hay otros? El abuso sexual es uno de los problemas más grandes que hay a nivel mundial. Y de pronto vemos que el abuso sexual se tipifica no solamente psicológicamente, obviamente en la parte física. Estamos hablando de una cuestión psicosocial que se genera por la parte de pobreza. Una de las cosas que tenemos aquí en México como parte de la pobreza son los delitos contra la salud. No me quiero ir tanto a los delitos contra la salud, pero es un ejemplo dado de abuso. Tenemos abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso económico, patrimonial, pero es parte de la tipificación que hay dentro de la violencia en México. Tenemos aquí en México 1 de cada 4 personas, mujeres, que ha pasado por un abuso sexual y 1 de cada 7 hombres que ha pasado en algún momento por un abuso sexual. ¿Existe una diferenciación clara, concisa entre violación y abuso sexual? Tenemos la violencia como tal, el abuso que se tiene con un menor es permitir que la otra persona te toque sin tu autorización. Eso es el concepto de abuso sexual. Y violación es la penetración totalmente del cuerpo del niño o del adolescente. ¿Qué quiero decir? Hay una total formación, ¿sí?, de falta de conocimiento, obviamente, del niño, donde dice, bueno, ¿por qué me tocaron? Ese sería el abuso. Y el otro concepto sería violación. Me invadió, no solamente en el tocamiento, sino hubo una penetración literalmente. Es decir, y por ejemplo, el caso de los niños, también el caso de los niños muchas veces alguna mujer adulta violenta sexualmente a un niño. ¿Esto también es común o es más intenso en las niñas que en los niños? Hay un concepto que se da como pedrastra, ¿no? Este concepto hablamos de parte del adulto, aquel que se mete directamente con el menor. Sin llevar más conceptos, es el niño que es vulnerable a partir de los 3, 4, 5 años, puede ser violentado también por los padres. El abuso sexual se tipifica no solamente con un conocimiento del agresor, sino el agresor puede ser el papá, la mamá, el vecino, el amigo, el compañero de clase, ¿sí?, el que está, no sé, en la parte escolar. Hablamos de maestros, docentes. Todos podemos ser agresores de ese menor. ¿Y quiénes son los agresores más comunes? Hay una estadística donde dice que siempre va a ser un familiar. Sin embargo, tenemos un 10%, pero todos podemos ser agresores, todos pueden ser agresores. ¿Por qué todos? A ver, esta es una parte donde todavía los expertos nos ponemos de acuerdo, pero Así es. ¿por qué todos podemos ser agresores, Débora?
Todos podemos ser agresores porque estamos expuestos realmente a una situación social donde actualmente la persona que ha sido abusada en la cuestión adulta, por ejemplo, tiene ciertas compulsiones. Y esas compulsiones generan tocamientos a los niños. ¿Por qué digo que todos tenemos que ser esta parte como de abusadores? Ninguna persona que está consciente, ¿sí?, en cuanto a sus actos, estoy hablando que el abuso sexual es totalmente directo, el proceso no es accidental, el abuso sexual no es accidental, es una cuestión directa y consciente del agresor. Por ejemplo, cuando una tía o un tío son personas cariñosas, se acercan a una criatura, le tocan la cara, le acarician el pelo, le cogen las manitas y de repente alguien puede decir eso es abuso. Hay un concepto bastante ambiguo sobre eso no es abuso. Siempre el abuso va a ser que yo no estoy de acuerdo que me toques de esa manera y me siento incómoda. Pero, por ejemplo, hoy en día pareciera en ocasiones muy exagerado, ¿no? Uno se acerca y le pone la mano a un niño y la mamá puede pensar que uno ya está buscando otra cosa y se puede generar ahí una situación muy crítica. ¿Cómo podemos entender si un familiar, una amistad, se acerca de una manera no abusiva, no violenta contra nuestras hijas o nuestros hijos, doctora Débora? Lo que tenemos que ver primero es esta parte de introspección, porque actualmente me ha tocado en el consultorio que llega la mamá y fue receptora de abuso sexual, sobreviviente de abuso sexual, y de pronto llega un momento en que transfiere ese miedo a su hijo o a su hija. Entonces, el hecho de sobreproteger a ese pequeño, estamos hablando de una introspección también que puede haber sido agredida o abusada la mamá. Qué tema, ¿verdad? Qué importante es saber cómo atender las emergencias que se presenten con nuestras hijas y nuestros hijos pequeños que no repercutan en la adolescencia. ¿Qué es el abuso? Bueno, de esto y más seguiremos hablando con Débora Salgado, nuestra experta. Esto es SOS, Adolescente en Casa. Regresamos. Ya estamos de regreso en SOS Adolescente en Casa. El tema: niñas y niños que podrían haber sido abusados, cómo detectar, cómo enterarnos de estas cosas. Doctora Salgado, doctora Débora Salgado, hablamos de que todos somos agresores. ¿Hay alguna manera de detectar un agresor que de verdad vaya a lesionar? Porque sí, de alguna manera muchas veces nosotros al acercarnos, a lo mejor yo perturbo tu espacio vital al momento de hacer esto. Y podría ser un abuso con un niño más, pero el agresor, el abusador, ¿cómo lo podemos detectar? Realmente no hay un concepto realmente de un agresor como tal, ¿sí? Pero sí tiene ciertas características. La primera es que el agresor siempre está cerca de la víctima y busca a una persona vulnerable o al niño en la cuestión vulnerable, donde se encuentra solo, ¿sí? A lo mejor en el salón de clase, en el baño, conoce las actividades perfectamente del niño y que esta cuestión de maltrato pues está bastante expuesta, donde vemos a niños que los padres pues están ausentes, no hay una correlación en cuanto al cuidado de los padres o de los docentes. Y esta situación precisamente de guardar el silencio en cuanto a la cuestión de educación en México, donde los docentes y donde los padres o en algún momento la educación como tal, guardamos silencio en el abuso sexual porque no tenemos esta percepción de hablar de algo tan fuerte como la prevención del abuso sexual. ¿Podríamos hablar también en algún momento de casos falsos? ¿Podría existir la posibilidad de una situación de falsedad? Así es. Regularmente cuando una persona ha sido abusada o violada en el entorno familiar o en su momento expuesta
por alguno de los familiares, tíos, primos, hermanos, donde se le está dando este tipo de maltrato, regularmente hay papás que llegan y al consultorio y me dicen, ¿sabes qué, Débora? Mi hijo ha sido abusado. Cuando hacemos el historial clínico, hacemos preguntas efectivamente muy directas, vemos que la mamá o el papá fueron abusados. He tenido matrimonios que el papá y la mamá fueron abusados y de pronto llega el niño con abuso sexual imaginario por los papás. Sí, hay una inducción quizás no muy consciente de los padres o inconsciente totalmente hacia esta parte. Doctora, déjame preguntarte, ¿existe en México alguna estadística, podríamos decir, de cada 10 casos, 6 son verdaderos, 4 son falsos? ¿Hay alguna estadística que nos pueda servir como parámetro? No hay una estadística. Simplemente en el momento que nosotros empezamos a evaluar al niño, tenemos la percepción de que realmente el niño fue abusado. Y es muy interesante este punto que acabas de tomar, porque los niños que son expuestos por los padres por esta cuestión de imaginación o falsa realidad, desprenden también esta cuestión de emociones reprimidas o emociones que causan maltrato y en el momento pues consecuencias psicológicas, emocionales, como esta parte de irritabilidad, culpa, rechazo, porque los niños se están defendiendo diciendo, a mí no me pasó nada, ¿por qué me estás culpando de algo que no me pasó? Yo quiero preguntarte, Débora, muchas veces los padres decimos, cuando vemos a nuestros hijos adolescentes, es que están en la edad de la punzada, es que son adolescentes, están en el cambio y no nos damos cuenta que están manifestando conductas muy alteradas, poco comunes en ellos y ya las pulsiones se vuelven compulsivas. Así es. Hay algo que se da mucho en el abuso sexual en los adolescentes, que es la parte hipersexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Que son compulsiones de la sexualidad donde los adolescentes empiezan a tener relaciones a temprana edad. Posteriormente hay niñas o mujeres adolescentes que empiezan a tener embarazos a muy temprana edad. Por eso México tenemos el primer país a nivel mundial con embarazos precoces. Y no estoy diciendo que sea parte del abuso sexual, pero sí de un maltrato, de un abuso tanto físico como psicológico. ¿Hay mecanismos de defensa entre los jóvenes? ¿Cómo se viene manifestando toda esta cuestión de la niñez, lo arrastran a la adolescencia? ¿Existe algún mecanismo de defensa? Más allá de los mecanismos de defensa, doctor, tenemos algo que se maneja de manera neurológica. Hay detonantes de manera neurológica. Está comprobado que cuando un adolescente ha sufrido abuso infantil, detecta algo que se detecta a nivel neurológico, algo que se llama hiperactividad, inatención, y en su momento a lo mejor problemas de aprendizaje que se generan de manera neurológica. Mientras más impactos haya tenido el niño o el adolescente en abuso sexual, esto se detona con algunas compulsiones que genera el niño. Ese desajuste neurológico, imagínate que tu cerebro se impacta tan fuerte como si fuera un asalto a mano armada y de pronto genera tu cerebro estas secuelas. El tiempo no lo cura todo, o sea, el tiempo no cura el abuso sexual y es muy importante tener ese tratamiento adecuado para que el niño o el adolescente pueda generar realmente la capacidad de tener esa aceptación de lo que le sucedió y que pueda trabajar el abuso sexual y no tenga mayores consecuencias. Cuando una madre, un padre, los padres detectan situaciones en la conducta de sus hijas, sus hijos, anómalas, la denominada autoexploración excesiva. Eso se llama hipersexualidad, doctor. Si nosotros buscamos que los adolescentes se den cuenta que hubo una situación de exposición y esta manera de exponer su sexualidad genera problemas como esta parte de autolesiones, donde empiezan a tener a lo mejor en algún momento relaciones sexuales a temprana edad, promiscuidad, una o dos personas, eso se llama promiscuidad, una o a partir de 2 personas que tengan esta parte de relaciones sexuales, donde se integran literalmente los adolescentes en esta
cuestión de riesgo con las enfermedades venéreas. Esta exposición no está consciente. Primero porque la compulsión del abuso sexual genera compulsión, como lo menciono. Esa compulsión de decir, quiero ser tocada o en algún momento no me toquen. Vamos a hacer una breve pausa, doctora Salgado, y vamos a regresar con este tema y algunas otras cosas más que se nos están escapando, pero que usted y yo vamos a seguir charlando con Débora Salgado aquí en SOS Adolescente en Casa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en SOS Adolescente en Casa y platicamos con la doctora Débora Salgado. Débora, ¿cuántos trastornos, qué tipo de trastornos podemos enfrentar cuando hay una situación de abusos a las niñas, a los niños? Hay secuelas, como te mencionaba, de hiperactividad que se genera por un trastorno que se llama trastorno por déficit de atención. Sin embargo, este se tiene que trabajar de manera conductual. Tenemos que ir a la terapia, tenemos que empezar a trabajar un programa conductual de sensaciones también, donde el adolescente estuvo expuesto y qué sucedió con esas sensaciones. Pero también decir qué pasa, qué podemos hacer para que el adolescente se sienta tranquilo a partir de ese evento. Esto se maneja de manera farmacológica, pero dentro de los trastornos, que ese es el primero que se puede detonar, que es el trastorno por déficit de atención, que es hiperactividad e impulsividad, y en algún momento se manifiestan rasgos depresivos y ansiosos. He tenido pacientes que han tenido esquizofrenia, exposición de esquizofrenia por abuso infantil. Este abuso infantil le generó esquizofrenia con trastorno generativo que es alucinaciones auditivas y visuales. La paciente dice, ¿sabes qué, Débora? Estoy escuchando voces. Estas voces me recuerdan al abuso. Esa necesidad de ser expuesta o expresar sus sentimientos de acuerdo a las necesidades emocionales que tuvo en esta situación. Tenemos trastornos de depresión, esquizofrenia, de adaptación. Bueno, tenemos una gama de pensamientos recurrentes hasta llegar al suicidio. Doctora Salgado, recordaba yo en este momento, y lo conversábamos antes en la pausa, de una niña que fue a mi consulta. Bueno, la madre la lleva a mi consulta. Sí. La madre, muy creída de que la niña había sido sexualmente violentada por el padre alcohólico, y la niña te narraba el evento de tal manera que parecía que pues efectivamente. Y yo no soy experto en el tema, busqué la ayuda, el auxilio de una psicóloga compenetrada en este tema de los abusos, y resulta que la niña lo que nos estaba narrando era un hecho de un programa de televisión que había visto junto a su madre, y como la niña era maltratada por el padre de manera verbal, psicológica, pero nunca la tocaba, o sea, padre alcohólico, pero tenía un límite, o sea, grosero con la niña, pero no la violentaba físicamente. Pero la niña se sintió un poco identificada con la chiquilla del caso que proyectaron en la televisión, y la niña lo narraba como si fuese un hecho real, hasta que, bueno, pues le aplicaron todos los tests y los expertos analizaron su caso y concluyeron que la niña estaba fantaseando. Okay. Esto se derivaba de la violencia verbal del padre, del alcoholismo del padre, que encontró una especie como de me parezco a esa niña, y bueno, pues lo manifiesto de esta manera para que sepan que estoy siendo violentada psicológicamente. ¿Podría ser el caso, doctora? El maltrato infantil como tal es visto, ¿sí?, en la familia. Y una de las situaciones que da tanto el niño como el adolescente es hablar de que está siendo maltratado. Un niño que dice, yo me siento mal con lo que está pasando en el hogar, en casa, está siendo maltratado, ¿sí?, siempre lo va a expresar. Pero un niño que fue abusado va a recordar el hecho de que fue abusado.
A lo mejor en el caso de la niña que mencionas, regularmente estaba siendo violentada la mamá, el papá obviamente tenía consumo de sustancias o esta exposición de esta parte de sustancias psicoactivas. Sin embargo, estaba siendo expuesta a la violencia nada más. Y de una manera u otra tenía que gritarlo. Y se agarró del caso de la televisión, como que lo empató con ella y dijo, pues yo soy violentada sexualmente, y no era así. Así es. Y un menor que fue abusado siempre va a decir, mamá, papá, me tocaron aquí, me hicieron esto. Aquí lo interesante, doctor, es que le creamos al menor. Un menor que dice, me tocaron, me hicieron, no lo está inventando. Es decir, por siempre, cuando un niño manifieste una situación de este tipo, tenemos que, una niña o niño, Así tenemos que inmediatamente hacerle caso y recurrir a ustedes, los expertos en el tema. Así es. Regularmente cuando hay esta exposición de abuso, necesitamos ir con el terapeuta y en algún momento si se detonó algún trastorno, es muy importante ir con el neurólogo o con el psiquiatra. El abuso sexual no solamente se puede dar en terapia individual. Tenemos un grupo multidisciplinario donde podemos ejercer realmente la rehabilitación de este niño que fue expuesto por abuso. Y los infantes, niñas y niños abusados psicológicamente llegan a la adolescencia con una serie de traumas. Así es. Antes de irnos, porque aquí el tiempo se nos acaba muy rápido, bien. Y sobre todo con estos temas tan importantes. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones? ¿Cuáles podrían ser los tips, los consejos, las orientaciones a las mamás, a los papás que nos ven? Lo más interesante aquí es que si tú adolescente estás en casa y miras tu interior y te das cuenta que fuiste abusado sexualmente y no sabes a quién expresarle lo que te sucedió, es muy importante que te acerques a tus papás y si fueron ellos, entonces obligado es ser capaz de denunciarlo, acercarte a alguien que le tengas confianza y que te pueda apoyar en esta área. Posteriormente, es muy interesante que los papás, al ser ya receptores de esta respuesta, ¿no? Donde saben lo que le sucedió a su hijo, buscar ayuda. Buscar ayuda con un psicoanalista, ya sea con una terapia cognitivo-conductual, con una psicóloga clínica, muy importante si se puede, ¿sí? Y también estoy hablando de si se puede porque hay ocasiones que tenemos el tabú de ir con un psiquiatra como tal o un neurólogo porque no estoy mal, porque tengo que ir, y estas creencias falsas pues derivarlas y empezar a tener realmente una satisfacción plena de una capacidad de vivir mejor. Muchísimas gracias, Débora Salgado, doctora. Y bueno, pues en algún momento ya a partir de este año esperamos que nos anuncies de tu libro. Estaremos muy atentos a ello. Y a ustedes en casa, ¿qué les pareció nuestro programa? Interesantísimo, ¿verdad? Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de SOS Adolescente en Casa. Sino compulsiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la compulsión empieza también por la parte de la sexualidad, donde el niño se muestra tocando pues sus partes genitales y donde es expuesto también con otras personas en su entorno, donde él se siente pues vulnerable por esta situación de ser receptor con otras personas al platicar, al ser realmente relacionado con sus actitudes o comunicación con otros adultos o adolescentes, o sea, niños. ¿Hay diversos tipos de abusos o solamente se puede considerar la violencia sexual, el abuso sexual, o hay otros? El abuso sexual es uno de los problemas más grandes que hay a nivel mundial. Y de pronto vemos que el abuso sexual se tipifica no solamente psicológicamente, obviamente en la parte física. Estamos hablando de una cuestión psicosocial.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su programa SOS Adolescente en Casa. Hoy un tema extraordinario. ¿Usted sabe si sus hijas o sus hijos cuando pequeños sufrieron de algún abuso? Para hablar de este tema, hoy hemos invitado a nuestra experta, la psicóloga Débora Salgado. Bienvenida, Débora, gusto en saludarle. Hola, ¿cómo estás? Muy agradecida por estar en este programa. No, gracias a ti. Débora, ¿hay manera de detectar los abusos? Y violación es la penetración totalmente del cuerpo del niño o del adolescente. ¿Qué quiero decir? Hay una total formación, ¿sí?, de falta de conocimiento, obviamente, del niño, donde dice, bueno, ¿por qué me tocaron? Ese sería el abuso. Y el otro concepto sería violación. Me invadió, no solamente en el tocamiento, sino hubo una penetración literalmente. Es decir, y por ejemplo, en el caso de los niños, también el caso de los niños muchas veces alguna mujer adulta violenta sexualmente a un niño. ¿Esto también es común o es más intenso en las niñas que en los niños? Hay un concepto que se da como pedrastra, ¿no? Este concepto hablamos de parte del adulto. ¿Hay manera de saber si una niña o un niño fueron violentados, fueron abusados? Sí, hay manera de darnos cuenta que un niño en exposición de la infancia ha sido abusado. Primero, hay ciertas consecuencias emocionales cuando el niño fue expuesto a una situación de agresión. Por ejemplo, el hecho que no pueda dormir bien, que tenga falta de control de esfínteres, es decir, que haga del baño constantemente por las noches, que tenga trastorno del sueño, que en algún momento el niño se sienta aislado o lo veamos con conductas autolesivas, como que se corte o que se ponga en riesgo a lo mejor que tome cuchillos. Sí, estoy hablando de una conducta literalmente donde el niño o el adolescente va cambiando su actitud, no solamente de manera espontánea, si se genera por la parte de pobreza. Una de las cosas que tenemos aquí en México como parte de la pobreza son los delitos contra la salud. No me quiero ir tanto a los delitos contra la salud, pero es un ejemplo dado de abuso. Tenemos abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso económico, patrimonial, pero es parte de la tipificación que hay dentro de la violencia en México. Tenemos aquí en México 1 de cada 4 personas, mujeres, que ha pasado por un abuso sexual y 1 de cada 7 hombres que ha pasado en algún momento por un abuso sexual. ¿Existe una diferenciación clara, concisa entre violación y abuso sexual? Tenemos la violencia como tal. El abuso que se tiene con un menor es permitir que la otra persona te toque sin tu autorización. Eso es el concepto de abuso sexual.